Hola a todos, mi nombre es Alejandra y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de uno de los barcos más famosos, el más famoso a mi parecer. Este barco lleno de misterio, de drama, ¿fue realidad? ¿Fue mentira? ¿Existió? ¿No existió? ¿Qué pasó con ese barco? ¿Por qué era tan famoso? Sí, dejando de lado un poquito los mitos, el romance, la diversión que nos presenta esta famosa película llamada Titanic. Bueno, vamos a hablar un poquito más de la historia real, verídica, de todo lo que sucedió con este barco, así que sin tanta vuelta vamos a empezar con este video. Primero que nada, ¿de dónde surge el Titanic? La idea del Titanic. Se menciona que corría el año de 1907, cuando Bruce Smythe y York Perry mencionaron que necesitaban hacer unos barcos majestuosos, que no existieran otros en su clase. Iban a hacer en específico 3. Esto era para que todo el mundo supiera que ellos eran expertos en construir barcos y que sus barcos iban a quedar siempre grabados en la memoria de todos los seres humanos porque iban a ser los mejores, los más grandes, los más lujosos. Así que bueno, ellos emprendieron el plan de construir, como se los mencioné, 3 barcos llamado el Olympic, el Titanic y el Gigantic. Así que bueno, después de la catástrofe del Titanic, ese nombre se canceló, se lo quitaron a su posterior barco y lo nombraron el Britannic. Pero bueno, mientras el nombre de Titanic pasó a la historia. Si eso era lo que querían, pasó a la historia. Desde el inicio de la construcción del Titanic, esto pintaba ser algo fabuloso, majestuoso, ya que las medidas aproximadas del gran barco ostentaban entre los 270 metros de longitud por los 53 de altitud. Así que sí, era bastante grande. También se menciona que pesaba aproximadamente 46.328 toneladas, así que también estaba algo pesadito. También lo que lo hacía único para la época era que podía navegar a 22.5 nudos, lo que equivale a aproximadamente 44 kilómetros por hora. Era bastante rápido. La manera de vender la majestuosidad del Titanic era la siguiente frase: allí los ricos se vuelven más ricos y los pobres dejan de ser un poquito pobres. Se mencionaba que las alfombras eran bastante esponjositas y muy ricas, que se sentía que estabas pisando, caminando sobre las nubes. El ingeniero que lo diseñó, Thomas Andrew, estaba demasiado consciente que las expectativas eran muchísimas las que estaban puestas dentro del Titanic, así que por lo tanto mandó a reforzar todo el barco. E incluso él hacía la broma de que podía estar inundada las cuartas partes del Titanic y este nunca se iba a hundir. Le fallaron los cálculos. Y así llegamos a la hora de zarpar. Y desde ese momento empezaron las complicaciones, ya que al intentar zarpar del puerto de Southampton, pues no iban las cosas bastante bien. Comenzaron a tener algunos problemas a la hora de manipular el timón, casi se llevan a los barcos que estaban alrededor de ellos en el puerto. Afortunadamente no hubo ningún daño, pero se menciona que si estas fallas hubieran sido consideradas y el barco hubiera partido unas cuantas horas después, tal vez, y solo tal vez, la tragedia que más adelante vivirían se hubiera evitado. Pero bueno, comienza el viaje. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpa del puerto de Southampton con rumbo a Nueva York. Así es, las grandes tierras. Al mando del capitán Edward Smith. Él ya era un famoso marinero, un gran capitán, hecho y derecho. Este era considerado de sus últimos viajes. Él anteriormente ya había piloteado el hermano gemelo del Titanic llamado el Olympic, en la misma trayectoria que va del puerto de Southampton a Nueva York. Así que esta ruta él la conocía como la palma de su mano. Todos los supervivientes de este trágico accidente mencionan que el barco era increíble, único en su clase, que se sentían más ricos, más poderosos, que eran muy afortunados de viajar en el Titanic. Sin embargo, llegamos al fatídico 14 de abril. ¿Sí? Aquella noche en donde la tragedia ocurrió. El capitán Smith sabía que todo estaba bien, que no había nada por qué preocuparse e incluso intentó desviarse un poco de la ruta que ya había manejado para evitar los icebergs que según él había más adelante. Sin embargo, después de cenar, él decidió retirarse a su camarote, dejando a cargo a William Murdoch. Él se iba a encargar de que transcurriera la noche con tranquilidad e incluso mandó a reforzar la vigilancia, ya que no quería que absolutamente nada perturbara la noche. Faltaban casi 20 minutos para la medianoche cuando uno de los vigilantes se dio cuenta que a lo lejos se podía ver la sombra de un iceberg. Así que por lo tanto él lo único que hizo fue avisarle a Murdoch lo que estaba pasando, que a lo lejos se veía un iceberg. Murdoch ordenó parar los motores y empezar a girar toda la proa para que la colisión no fuera de frente, sino que lograran pasar, aunque sea un poco de lado, dicho iceberg. Esto afortunadamente pasó, no se dieron contra el iceberg con la proa. Sin embargo, el ligero toque que tuvo el iceberg con el barco fue fatal.
El incidente apenas si se notó adentro del barco, puesto que no sintieron gran alarma. Incluso muchos de los curiosos salieron a ver cómo iban pasando a un lado del iceberg. También se hace mención de que algunos de los pasajeros vieron que estaba cayendo hielo dentro del barco y dijeron: lo voy a agarrar para írmelo a tomar con mi whisky. Sin embargo, en el cuarto de maquinarias, el caos estaba empezando. Aunque el capitán Smith fue informado rápidamente, no se comenzaron a tomar medidas preventivas hasta que el ingeniero Andrew, que fue el que construyó el barco, les mencionó que el Titanic se está hundiendo y que aproximadamente tenían 2 horas para sacar a toda la gente. Pero el pánico no estalló. Nadie se movía de sus lugares. Incluso todos los pasajeros estaban bromeando porque el barco era inundible, ¿recuerdan? Empezaron las labores de intentar sacar a todos los pasajeros en los 20 botes salvavidas que había. Obviamente los pasajeros estaban como que no va a pasar nada. ¿Qué va a pasar? Y sobre todo, absolutamente nadie de los pasajeros creía que el bote se estaba hundiendo porque estaba la orquesta tocando, amenizando la gran velada, el gran momento del hundimiento. Y sí, este sí es un dato verídico. La orquesta nunca dejó de tocar. Poco a poco comienza el pánico, ya que comenzaron a bajar 2 botes salvavidas que no iban llenos, no estaban a la capacidad total. Obviamente estos barcos ya nunca regresaron porque desde lejos ellos sí estaban viendo la catástrofe que estaba pasando ante sus ojos. El capitán Smith y el ingeniero Andrew intentaron que estos barcos regresaran, sin embargo, obviamente nunca regresaron. Imagínense ver cómo el barco en el que tú estabas se está hundiendo, se está partiendo por la mitad. Esto ocasionó un ligero pánico en el capitán y el ingeniero, que lo único que hacían era hablar por los altavoces, pidiéndole, rogándole a las personas que se acercaran a los botes salvavidas. Los telegrafistas del Titanic no paraban de mandar mensajes, e incluso se lanzaron cohetes para avisar a los barcos que pudieran estar cerca la inminente situación de hundimiento del Titanic. Aproximadamente a las 2:05 de la madrugada, el último bote con espacio disponible, ya que estos sí iban atiborrados y atascados de gente, se arrió del barco. Por lo tanto, el pánico ahora sí fue inminente. Más de 1000 personas iban a morir. Obviamente el pánico era incontrolable. Es por esto que durante la película de James Cameron titulada Titanic hubo un fragmento de la película por la cual él tuvo que pedir perdón, ya que algunos recordarán que en una de las escenas cuando empieza el pánico después de los botes, un marino le dispara a la población y después de esto él se suicida. Sin embargo, tuvo que pedir perdón por esto porque cómo era posible que él hubiera retratado esas escenas en la película cuando él nunca tuvo a ciencia cierta que esto hubiera pasado. Y bueno, vienen las culpas. ¿Quién tuvo la culpa de este hundimiento del Titanic? Dentro de los 3 responsables está Ismay, que era el dueño de la compañía que mandó a construir el Titanic, el ingeniero Thomas Andrew y el capitán Smith. El ingeniero salvó su vida, así que por lo tanto tuvo que vivir el resto de su vida con muchas acusaciones y señalado de cobarde. Thomas Andrew fue considerado como el héroe, ya que muchos aseguran que lo vieron ayudando a la gente a saltar a los botes. E incluso dentro de sus últimas apariciones en los testimonios de las personas, hay quienes aseguran que lo vieron poniendo la hora de la catástrofe en un reloj del salón principal. Y esto sí está retratado en la película. Algo similar debió de haber hecho el capitán Smith, ya que algunos igual afirman que lo vieron ayudando a la gente a saltar a los botes y que otros solo afirman que lo vieron en el timón del barco. A las 2:18 de la madrugada, el Titanic se parte cerca de su zona central, lo que hizo que un minuto después la proa se hundiera y la popa, arrastrada por la proa, quedaran casi en vertical, para minutos después hundirse en las profundidades del océano. Por mucho que el cine nos haya dado ciertas imágenes y hasta cierto punto románticas escenas del Titanic, la verdad es que se perdieron un aproximado de 1500 vidas. Sí, esto sí fue una catástrofe, es real. Y bueno, dentro de esta gran historia se narran otras grandes historias y otros datos curiosos y otras verdades o mentiras, leyendas alrededor del Titanic. Por ejemplo, el mito más grande y que ha estado acompañado alrededor de este gran hundimiento es que el Titanic nunca se hundió, sino que en realidad se hundió en otro barco llamado el Britannic. Lo que hicieron los dueños de estos barcos fue hundir uno de ellos, ya que se habían gastado bastante presupuesto y estaban a punto de quedar en bancarrota. Por lo tanto, lo que hicieron fue hundir uno de sus barcos, mencionar que era el más lujoso, el más grande, el único Titanic y así cobrar más dinero. Sin embargo, por todas las situaciones que hoy por hoy vemos y hemos narrado, hemos leído y se ha investigado, es que sí, el que está en el fondo del océano efectivamente es el Titanic. Como se los mencioné, la orquesta nunca dejó de tocar. Y esto solo habla del gran profesionalismo que tenían estas personas. Nunca dejaron de tocar e intentaron amenizar la tragedia.
Otro dato que yo les puedo contar es que una de las actrices más famosas de la época, Dorothy Gibson, ella viajaba en el Titanic y fue una superviviente de dicha tragedia. A su vez, después de llegar a Nueva York, después de la gran tragedia que vivió, comenzó a filmar una película de nombre Titanic, la que lamentablemente hoy por hoy no conocemos porque la película se quemó en un incendio dentro de los estudios en los que ella trabajaba. Otro dato que gira alrededor del Titanic es que solo había 2 baños para la clase baja. Eso de que los pobres se sentían menos pobres, pues no era tanto así. Solo había 2 baños, uno para hombres y uno para mujeres, para más de 700 personas. Después del hundimiento del Titanic, hubo varios periódicos que decidieron sacar las notas, que ellos iban a ser los primeros en reportar todo lo sucedido con el Titanic, y varios de ellos aseguraron que no hubo ninguna pérdida humana, hasta que el New York Times hizo el balance total de todas las pérdidas que hubo durante la tragedia del Titanic. Así que bueno, hay un sinfín de historias que giran alrededor del Titanic. ¿Ustedes conocen alguna otra? ¿Sabían estas que les acabo de contar? Estos pequeños datos curiosos, esta gran historia del Titanic. Son muy contadas las expediciones que han podido llegar hasta donde está el Titanic. E incluso se menciona que también James Cameron solo tenía el capricho de ver el Titanic, ver qué había sido de él, ver sus restos en el fondo del mar, y que después tuvo que hacer una película porque pues tenía que pagar la renta de los submarinos que había rentado al gobierno para poder llegar a las profundidades. Así que espero que les haya gustado este video. No olviden darle like, compartirlo, suscribirse. Si es que aún no lo están, por favor suscríbanse. Y ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Bye.